Gloria, gloria al Señor para siempre su misericordia, el amor por su pueblo, el amor por cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Quién dice bendito sea? Bendito sea. En nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo. Que pagó mis pecados y me libró del infierno. Me libró del infierno. Amén. Gloria a Dios. Digan conmigo, así dice el Señor. Así dice el Señor. Yo no vengo por las multitudes. Yo vengo por un remanente. Por un remanente. Yo vengo por mis escogidos. Mis escogidos. Eso escrito está. En toda la Biblia nosotros vemos que Dios nunca estuvo interesado en las multitudes. Aunque Él quiere salvar al mundo entero, Él quiere salvar a todo ser humano, sabemos que no es así. En toda la Biblia vemos que multitudes, la mayoría de los seres humanos que han vivido sobre la faz de la tierra, han rechazado la misericordia de Dios, han rechazado la gracia de Dios. Lo vemos desde Génesis. En Génesis nosotros vemos cómo ante el diluvio, cuando llegó el diluvio, Noé se salvó con su familia. Solo 8 de la familia se salvaron. El resto se perdieron. ¿Por qué? Porque no hicieron caso. Entonces Dios guardó el remanente. El remanente era Noé y su casa, porque ellos sí estaban escuchando, ellos sí estaban obedeciendo. Por lo tanto, Dios los salvó. Ellos fueron los escogidos. Entonces Dios viene solo por los escogidos. Dios escogió al pueblo que le iba a servir desde la eternidad. Dios no se levantó un día y dijo, voy a elegir a los que yo voy a salvar. No, ya Él sabía a quienes Él iba a salvar en su omnisciencia, porque Él conoce todo desde la eternidad. Su esencia es omnisciencia. Él lo conoce todo. Él sabía exactamente quiénes lo iban a rechazar toda su vida, quiénes iban a recibir a Cristo en algún día, lo iba a recibir a Él como Señor y Salvador, y Él iba a salvar a todos aquellos que quieren vivir para Él. Dios no viene por las personas que no quieren vivir para Él. Cuando ustedes vean alrededor de ustedes amigos, familiares, en el trabajo, sea quien sea, todo aquel que no está sirviendo a Cristo va en camino a la perdición eterna. Es evidente que no son escogidos. Quizás sean escogidos en el futuro. Nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos trabajadores que trabajan con nosotros que quizás sean escogidos, pero tienen que evidenciar eso en algún tiempo de su vida. Si nosotros vemos que la gente no se convierte y se muere sin recibir a Cristo, tenlo por seguro que no fue uno de los escogidos, porque escrito está en la palabra. ¿Quiénes son los escogidos? Todo aquel que responde al llamado al arrepentimiento y vive para Cristo. Digan conmigo, los escogidos son todo aquel que responde al llamado, al arrepentimiento y vive para Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 10 al 12 dice lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Está hablando de Cristo Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo rechazó a Dios. Todos nosotros rechazamos a Dios. Todos nosotros íbamos en camino a la perdición. Nosotros no somos mejores que los incrédulos. Nosotros estábamos perdidos también. Nosotros íbamos en camino para el infierno también. Pero un día Dios nos llevó a Cristo Jesús, y nosotros dijimos: heme aquí, Señor, yo creo en Cristo Jesús, yo creo que Él pagó mis pecados, yo creo que Él murió, yo creo que Él resucitó, y no lo rechazamos. Por eso que estamos aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo evidencia que son los escogidos de Dios. ¿Qué queremos? Que todos vengan al arrepentimiento, que todo el ser humano se una a la iglesia. ¿Para qué? Para que evidencien que son escogidos.
Pero todo aquel que rechaza a Dios por toda su vida se pierde. Nosotros hemos conocido personas que están en el lecho muriéndose. Están ya muriéndose. El doctor dice en cualquier minuto se muere. Y le hemos preguntado, ¿necesitas recibir a Cristo? ¿Necesitas confesar tus pecados? Cristo te salva aquí en tu cama muriéndote. Cristo te salva. Y las personas han dicho, yo no he sido malo. A mí Dios me va a recibir. Yo nunca he hecho cosas malas en mi vida. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces el que se muere sin su orgullo, que está en la cama muriendo y se rechaza a Cristo, no fue uno de los escogidos. Sale del cuerpo y se pierde por una eternidad. Porque la Biblia dice que no hay un solo justo sobre la faz de la tierra. Nosotros no somos buenos. Lo único bueno que nosotros tenemos como los escogidos de Dios, como la iglesia de Cristo, es a Cristo en nosotros. Cuando la gente ve algo bueno en nosotros, no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Ellos están viendo la gracia de Dios en nosotros. No somos nosotros mismos en nuestra carne, en nuestra vida de Adán que tenemos por dentro. No, es Cristo a través de nosotros. Entonces dice el versículo 11 de Juan 1: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿A quién Jesucristo se les apareció primero? Llegó al pueblo judío. El pueblo judío, que no los escogidos. ¿Qué hizo el pueblo judío? Los rechazó. No estamos interesados en ti. Por eso que hasta hoy en día rechazan al Mesías. Rechazan al Dios que nos salvó a nosotros. Ellos todavía están esperando un Mesías. El pueblo de Israel está esperando todavía que llegue el Mesías. Pero ya el Mesías ya llegó. Ya Cristo llegó. Ya Yeshua llegó. Ya Él murió. Ya Él resucitó. Y todo aquel que viene a Cristo, Cristo no lo echa fuera. Él lo salva. Dice el versículo 12: mas a todos los que les recibieron, ¿quiénes? Los escogidos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son esa gente? Un remanente. Le dio potestad. Potestad significa que cuando Dios nos salvó a nosotros, es que nosotros recibimos el derecho, la autoridad de reclamar el título que Dios nos da, que es hijos de Dios. Por eso que dice que a los suyos vino y los suyos los rechazaron. No lo aceptaron, no lo recibieron. Y dice el versículo 12: más a todo lo que le recibieron, sea quien sea que reciba a Cristo, dice, los escogidos, a los que creen en su nombre, que creen en el nombre de Jesús, les dio potestad. Por eso que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, porque creímos en Cristo Jesús. Dios hace un llamado general a todo el ser humano. Mas sin embargo, no todos responden a ese llamado y se pierden por la eternidad. Mateo 22, versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Digan conmigo: porque muchos son llamados, las multitudes son llamadas, pero pocos Dios los escoge para la salvación. Porque la mayoría los rechaza, no los quieren en su vida. Escrito está. Eso lo dijo Jesucristo. Muchos son los llamados. Cristo dice: yo llamo a todo el mundo. Yo llamo a todo el ser humano que se arrepiente y cree en mí. Pero no los puedo escoger a todos porque tienen libre albedrío. Yo no puedo obligar al ser humano que se salve. Si ellos me rechazan cuando yo hago ese llamamiento en su vida, yo no puedo hacer nada por ellos. Porque Dios no creó robots. Dios nos creó con una conciencia. Dios nos creó con una voluntad. Nosotros tenemos que decidir vivir para Cristo o rechazarlo. Pero Dios no nos obliga. Dios es un caballero, que Dios ama al ser humano. Dios ama a todo el mundo. Mas sin embargo, no todo el mundo lo ama a Él. Por eso que Dios siempre tiene un remanente, que son llamados sus escogidos. Dios es quien nos elige.
y nos escoge. ¿Quién nos elige y nos escoge? Dios. Dios nos elige y Dios nos escoge. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos llamó a nosotros. Él nos llevó a Cristo Jesús. Nosotros recibimos, nosotros acudimos a ese llamamiento y Dios nos salvó, nos selló con su Espíritu Santo. Dice Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos escogidos? Digan conmigo, fui escogido para llevar mucho fruto. Para llevar mucho fruto. Para eso fuimos escogidos. No fuimos escogidos para estar sentados en la iglesia sin hacer nada. No fuimos escogidos para no predicarle al ser humano. Fuimos escogidos para alcanzar a los escogidos. No sabemos quiénes son los escogidos. Por eso que hay que ir por todo el mundo predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo los escogidos, solo los elegidos van a decir: heme aquí, yo creo lo que Jesucristo hizo por mí, y se salvan. Amén. Dios nos escogió y preparó obras para que su pueblo ande en ellas. Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. ¿Para qué fuimos hechos y creados en Cristo? Para hacer buenas obras. Dice, las cuales, esas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Desde cuándo Dios preparó las obras? De antemano. Desde la eternidad ya Dios tenía preparadas las obras para los escogidos, para el pueblo que lo iba a recibir, para que anduviéramos en ellas. Así que fuimos hechos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras que Dios preparó desde la eternidad para que nosotros anduviéramos en ellas. Ese es el llamado de cristiano. Para eso fuimos escogidos. Los creyentes debemos darle gracias a Dios por habernos escogidos y salvados. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Digan conmigo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, de que nos escogió y nos salvó. El pueblo escogido de Dios fue llamado para vivir en santidad. ¿Para qué fuimos llamados? Para vivir en santidad. Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para que fuésemos qué? Santos. Y sin mancha. ¿Y sin qué? Y sin mancha. Delante de Él. Así que fuimos llamados para vivir en santidad, apartados para Dios, porque Dios es celoso. Dios nos cela con un celo santo. Él nos quiere solo para Él, de día y de noche, 24 horas al día, 365 días al año. Para vivir, Él nos guarda en santidad y nos guarda sin mancha y sin arruga, para presentarnos delante de Cristo Jesús cuando venga por su iglesia. ¿Y quién viene, pueblo? Cristo viene. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice el versículo 5 de Efesios 1. En amor, dice, en amor, habiéndonos predestinado, nos llamó a vivir en santidad. Nos llamó para santificarnos, nos llamó para salvarnos, y dice, en amor, habiéndonos predestinado. Nos había escogidos
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Dios escoge a quien va a salvar por su perfecta voluntad. Digan conmigo, hay muchos llamados, pero pocos son los escogidos. Dios no viene por las multitudes. No viene por las multitudes. Ahora bien, ¿cómo Dios se refiere a todos sus hijos? Primera de Pedro, versículo 2, versículo 5 y versículo 9. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Cómo Dios se refiere a sus hijos? Como piedras vivas, no piedras muertas. Como piedras vivas. ¿Por qué Dios dice que nosotros, el pueblo de Él, somos como piedras vivas? Porque Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra principal de una fundación. Jesucristo es la piedra principal de su reino. Y la Biblia dice que cada uno sobreedifique sobre esa piedra angular, sobre la piedra principal que es Cristo Jesús. Por lo tanto, Él nos llama a nosotros piedras vivas. ¿Qué hace Jesucristo? Él nos coge a nosotros, que somos como piedras vivas, y nos pone en el lugar donde quiere ponernos, en el cuerpo de Cristo. Él nos coge como una piedra viva y nos pone por encima de su fundación, la piedra angular, y nosotros piedras vivas. Él pone a cada uno de sus hijos, a cada uno de los escogidos, según Él quiera hacer con nosotros, según su perfecta voluntad. Nosotros no nos ponemos nosotros mismos a hacer lo que nosotros queremos en el reino de los cielos. Jesucristo es la piedra angular y Él pone las piedras, que somos nosotros, donde Él quiere ponernos. No donde los pastores quieren ponernos, no donde nosotros queremos ponernos, donde dice Dios que quiere ponernos. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces nosotros, como esas piedras encima de la piedra angular que es Cristo, Dios está edificando una casa espiritual, que es su cuerpo, es su iglesia, es una casa espiritual. Dice, y un sacerdocio santo. Piedras vivas y un sacerdocio santo. Y todos nosotros, los hijos de Dios, somos considerados sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, si nosotros somos esas piedras vivas, nosotros somos sacerdocio santo. El ser sacerdote es un llamado honroso. ¿Cómo debe de vivir un sacerdote? ¿Qué cosas debe hacer un sacerdote si nosotros todos somos sacerdotes en Cristo Jesús? Es un privilegio para los escogidos que Dios nos llame. Ustedes son un sacerdocio santo. Ustedes son reyes y sacerdotes. Los sacerdotes se mantienen apartados del pecado. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Se mantiene apartado de qué? Del pecado. Los sacerdotes son revestidos de Cristo para ejercer un trabajo sagrado, apartado de la inmundicia. Los sacerdotes, el sacerdocio santo de Cristo, fuimos ungidos y preparados para servir a Dios. Dios nos llamó, Dios nos preparó y nos puso en ese camino trazado a los escogidos, para que sirvamos como esa piedra encima de la fundación que es Cristo Jesús. Amén. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Un sacerdote vive una vida de obediencia, sirviendo a Cristo, sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Los sacerdotes no viven para ellos mismos, vivimos para servir al Rey. Y nuestro Rey es Cristo Jesús. Los sacerdotes son llamados para caminar con Dios, para andar con Dios, para recibir las peticiones del pueblo y presentarlas delante de Dios, para interceder por el pueblo. Los sacerdotes vivimos diferente. No somos mejores que nadie.
Vuelvo a repetir, el pueblo de Dios no es mejor que nadie. Pero ahora que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para vivir en santidad, para vivir apartado de Él, apartado del pecado y andar caminando con Él, tenemos que obedecer, vivir agarrado de la mano de Cristo como sacerdote. Todos los sacerdotes siempre estaban al lado del rey. Y ahora nosotros tenemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Un sacerdote es un mensajero de Dios, es un embajador de Dios. Un embajador del reino de los cielos, que es llamado para llevar el evangelio por todo el mundo, para interceder por el ser humano. Decía también que estamos para ofrecer sacrificios espirituales, llamados para vivir en santidad, llamados para ser salvos, llamados para ser sacerdotes, llamados para llevar delante de Dios sacrificios espirituales en el servicio a Él. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Alabar a Dios. La Biblia dice: tráiganme sacrificio de alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, ¿debemos estar todos sentados pudiendo estar de pie? No. Dios llama que nos sacrifiquemos y le demos alabanza. Escrito está en la palabra. ¿Qué sacrificio? Me duele la espalda, pero me voy a levantar de mi silla a alabar a Dios. Me duele la cabeza, pero me voy a levantar de mi silla a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que somos sacrificios. Él quiere sacrificios espirituales. Sacrificio espiritual es servir a Dios con buen ánimo. Yo voy a servir a Dios, pase lo que pase. Estoy enfermo, voy a servir a Dios. Me están persiguiendo, voy a servir a Dios. Satanás me quiere callar la boca, voy a seguir predicando la palabra. Eso es sacrificios espirituales, sin excusas. Dios no le da excusa a su pueblo. Dios está buscando un pueblo fiel, un pueblo que traiga sacrificio. La Biblia dice: ¿recibiré yo algo de ti que no venga de sacrificio? ¿Me vas a dar a mí lo que te sobra? Dios no está interesado en nuestras obras, en lo que sobra. Dios quiere que nos duela. Por eso que cuando damos una ofrenda, no demos lo que nos sobra, demos lo que nos duele. Eso es lo que busca Dios, sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales también es nosotros sacrificar nuestros deseos personales como sacerdotes. Sacrificar nuestros deseos personales muchas veces para servir al pueblo de Dios, para servir al ser humano. ¿Va a haber incomodidad? Sí, hay incomodidad. Muchas veces estamos de rodillas orando por el pueblo de Dios. A veces tenemos sueño. Los sacerdotes tenemos sueño. El pueblo de Dios escogido tiene sueño muchas veces cuando ora. Pero nos viene a la mente que Dios está buscando sacrificios espirituales, diciendo: tengo sueño, pero mi familia se va a perder. Tengo sueño, pero mi hijo se va a perder. Tengo sueño, pero mi hija se va a perder. Tengo sueño, pero mi casa se va a perder. Tengo sueño, pero mi matrimonio se está yendo a la perdición y no quiero divorcio. Por lo tanto, voy a hacer sacrificios espirituales. Me voy a levantar a orar. Voy a interceder por mi matrimonio. Voy a interceder por mis hijos, aunque esté cansado. Esos son sacrificios espirituales. Tengo sueño, pero voy a alzar mis manos y voy a alabar a Dios. Yo me he quedado dormido alabando al Señor. A veces estamos cansados. Anoche yo comencé a preparar este tema a las 2 de la mañana. Me acosté a las 9 de la mañana, 7 horas metido en el closet para ver el mensaje que Dios quería traerles a ustedes hoy. No el mensaje que yo quiero traerle.
Delante de Dios yo les digo que Dios es el que me da estos mensajes. Y cuando Dios nos habla tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque nos engañamos. Dios quiere sacrificios espirituales en el servicio, en la alabanza, en la oración. Continúa diciendo en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Mira cómo Dios nos llama. Nosotros los escogidos, el pueblo de Dios, es llamado linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Tú sabes lo que es un real sacerdocio? Somos la iglesia, llamados para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey del universo, al Creador del mundo. Dice, una nación santa. Dios nos llama, la iglesia, los escogidos, una nación santa. Un pueblo adquirido. Dios nos adquirió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que anunciéis, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos llamados a proclamar las virtudes del Señor, la grandeza del Señor, exaltar al Señor, la majestad del Señor, anunciar las virtudes, las buenas obras del Señor, anunciar la benevolencia del Señor, anunciar la bondad del Señor, anunciar la paciencia del Señor. Ahora veamos algunos ejemplos de los que no fueron elegidos. Veamos algunos ejemplos de personas que no fueron escogidas. ¿Por qué lo sabemos? Porque escrito está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra a las personas que no fueron escogidas y blasfemaron el nombre de Dios. Para Dios, el futuro es historia. Ya Dios conoce desde la eternidad el futuro. Ya Dios sabía quiénes iban a recibirlo. Ya Dios sabía a quiénes Él iba a escoger por su omnisciencia. Ya Dios sabía de la eternidad quiénes iban a rechazarlo toda su vida. Por eso que no los escogió. ¿Por qué Dios no escogió a todo el ser humano? Porque Dios vio desde la eternidad que la multitud lo iban a rechazar. Él veía que íbamos a predicar la palabra y se iban a burlar. Íbamos a predicar la palabra, iban a rechazarlo, iban a blasfemar su nombre. Escrito está. La ira de Dios es inminente. ¿Cómo es la ira de Dios? En cualquier momento llega la ira de Dios a la tierra. Vamos a entrar en tribulación. Y después viene la gran tribulación. La gran tribulación es la ira de Dios sobre las naciones. Veamos quiénes no fueron escogidos. Vemos que en el libro de Apocalipsis se van a abrir 7 sellos. ¿Cuántos sellos de ira se van a abrir? 7. Van a sonar 7 trompetas de la ira de Dios. ¿Cuántas trompetas de ira? 7 trompetas de ira. Los ángeles van a derramar 7 copas de la ira de Jehová sobre la tierra. ¿Cuántas copas de ira? 7. Ahora, la ira de Dios va a estar sobre sus hijos, sobre los escogidos o sobre todos los incrédulos, los que rechazaron a Dios. La ira de Dios está preparada para todos los incrédulos. La ira de Dios está preparada para todos los que blasfeman su nombre. La ira de Dios está preparada para todos los que los rechazan. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que el impío no perezca. La voluntad de Dios es que el impío se arrepienta, se aparta de sus malos caminos para que reciba la misericordia de Dios. Porque Dios es amor. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor para todos nosotros, los escogidos.
Pero Dios va a ser fuego consumidor para todo aquel que lo rechaza. Va a ser fuego consumidor para todo aquel que blasfema su nombre. Va a ser fuego consumidor para todo aquel que se burla de él. Ay de la tierra lo que viene para la tierra. No hemos visto nada. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Estas son las trompetas. Voy a parafrasear porque es muy largo. Solo le voy a decir la ira. ¿Qué va a suceder durante la ira de Dios? ¿Qué va a suceder cuando los ángeles los 7 ángeles toquen las 7 trompetas? Dice que los ángeles van a tocar la trompeta, los 7 ángeles. Va a venir granizo y fuego mezclado con sangre del cielo, que va a ser lanzada por toda la tierra. Dice que una gran montaña va a arder con fuego y va a ser lanzada al mar. Va a caer del cielo una gran estrella. Va a venir del cielo una gran piedra. Hace más o menos un mes y medio atrás que Dios me mostró una piedra que se aproxima a la tierra. Yo la vi que venía de mi mano en una visión nocturna. Me paró en una visión, me mostró una piedra gigante, roja, como la tierra roja esa que vemos en los campos, que venía así de mi mano derecha hacia mi mano izquierda y ya iba bajita sobre la faz de la tierra. Ya está al impactar esa piedra. Dios le ha revelado eso a muchos siervos, pero el ser humano se sigue burlando de Dios. El ser humano piensa todavía que son buenos, pero cuando caiga esa piedra, todo aquel que se muera sin Cristo se pierde por una eternidad. Tienen que decirle eso a la familia, tienen que decirle eso a los amigos, tienen que proclamar eso al mundo entero, que la ira de Dios está al tocar tierra. No hemos visto nada. Las cosas van a empeorar. El juicio se aproxima. Dice que cayó del cielo una gran estrella. Dice que fue herida la tercera parte del sol. El sol va a ser herido por un ángel. Un ángel va a darle un golpe al sol, va a herir al sol. Dice que la tercera parte de la luna y de las estrellas, dice que van a ser heridas. Dice que van a oscurecer, se va a oscurecer el sol, se va a oscurecer la luna. Juicios de Dios. Ahora el impío está disfrutando del sol, el impío está disfrutando de la luna de noche para refrescarse, pero un día el sol va a aumentar el calor 7 veces, y los hombres se van a quemar. Dice que van a salir escorpiones que atormenten a la gente. Otro ángel tocó la trompeta. Dice que habrá sobre la tierra todas estas iras, toda esta mortandad, todos estos juicios. Esta gente sabía que era Dios. El ser humano, el impío, sabe que todo lo malo que está sucediendo cuando venga la ira de Dios son los juicios. Porque Dios va a estar hablándole, ya les habló, pero ellos no quieren entender. Entonces, cuando vengan todos estos juicios que acabamos de mencionar, tú sabes lo que va a hacer la gente, los impíos, los que no son escogidos. Digan conmigo, la ira de Dios, va a enseñarnos quiénes fueron los que fueron destinados para una perdición eterna, que no fueron escogidos, porque siempre rechazaron a Dios. Miren lo que sucedió, toda esta ira sobre la faz de la tierra, y miren lo que hacen los no escogidos. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Vieron todas las plagas, vieron la ira de Dios, y dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas,
ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. Fíjense bien, el idólatra que no reciba a Cristo, que no se arrepiente, dice que los idólatras no dejaron de adorar los demonios. Dice que los idólatras no dejaron de adorar las imágenes de oro. Dice que no las imágenes de plata no las dejaron de adorar. No dejaron de adorar las imágenes de bronce, las imágenes de piedra, las imágenes de madera. No las dejaron de adorar. Dice la Biblia, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, estos son los no escogidos. ¿A cuánto le hemos predicado que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos? Pero todavía visitamos a la gente y tienen sus estatuas en las casas. Tienen el diablo metido en sus casas, pero no quieren dejar la idolatría. Y dice la Biblia, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. No les importó. Yo sigo con mis estatuas, yo sigo con los vales, yo sigo con el diablo. Yo no voy a soltar al diablo. Eso es lo que están diciendo. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dios ha proclamado juicio para México, para Ecuador. ¿Por qué? Porque la idolatría ya llegó al cielo. Y en todas nuestras naciones hay idolatría. ¿Por qué vienen los terremotos a México? Por su idolatría. ¿Por qué vienen terremotos a Ecuador? Por su idolatría. ¿Por qué vienen juicios sobre las naciones? Por su maldad. Por no apartarse del pecado. Por eso que caen los juicios de Dios. Pero esta gente que no fueron escogidos desde la fundación del mundo para ser salvas, dice que no les importa la ira de Dios. Dice que ni aún así se van a arrepentir. ¿Tú sabes lo que se llama eso? Orgullo. Yo estoy bien. Eso es orgullo. ¿Por qué ¿Cuál fue el pecado número 1 de Satanás? Robar, mentir. ¿Qué fue el pecado número 1 de Satanás? El orgullo. No quiso arrepentirse. La altivez. Yo soy así, yo no cambio. Yo sigo en mis maldades y yo no cambio. Dios dice que yo lo necesito a Él, pero yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Eso es orgullo. Y todo aquel que vive en orgullo no está sirviendo a Dios, está sirviendo al diablo. Todo aquel que no se doblega delante de Dios se está doblegando delante de los vales, se está doblegando delante de Satanás. Que Dios los reprenda. Pero todo aquel que vive en mansedumbre, todo aquel que dice: Señor, yo no soy nada ni nadie, yo te necesito de día y de noche, yo necesito tu gracia, yo necesito tu misericordia en mi vida, eso es una persona humilde. Sigue diciendo en el versículo 21 de Apocalipsis 9. Dice: y no se arrepintieron de sus homicidios. Se van a matar unos a los otros. Ni de sus hechicerías se arrepintieron, dice. Dice que no dejaron su fornicación. ¿Cómo está la fornicación en el mundo entero? La iglesia está llena de fornicarios. Los novios, las novias teniendo relaciones sexuales en camino para el infierno, y los pastores no mencionan eso porque quieren iglesias grandes. Pero ay de aquel que no predique la palabra de Dios. Así dice el Señor. Ay de aquel que no predique la palabra de Dios, como está escrita. Palabra de Dios. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Siguieron con la brujería. Siguieron con sus alazos en el cuello. Siguieron con sus manos, con los azabaches en la mano. Siguieron con el ajo puesto en la puerta. Siguieron con el crucifijo, con el Cristo crucificado en su carro. Y no se arrepintieron. Siguieron prendiéndole vela a los demonios y no se arrepintieron. Esos son los no escogidos. Ahora bien, ¿sabemos quiénes son los no escogidos? No. Por eso que tenemos que predicar la palabra. Porque esas personas que aún sabemos que están en camino de perdición pueden ser uno de los escogidos.
Pero tenemos que ver la evidencia. Por sus frutos los conoceréis. Una persona idólatra no tiene fruto. Una persona homicida no tiene fruto. Tienen que arrepentirse y convertirse a Dios, y después eran uno de los escogidos. Nosotros sabemos que nuestros hijos son uno de los escogidos. No. Tenemos que ver sus frutos. Si nuestros hijos rechazan a Dios, se pierden también. Por eso que tenemos que estar sacrificando ayuno, oración por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros familiares. ¿Cuántos ayunos he hecho yo personalmente por mi familia? Ya perdí la cuenta. Pero Dios está salvando a muchos. Todos nosotros estamos llamados a ayunar por nuestra familia, orar sin cesar por nuestra familia, porque muchos piensan que van bien, pero van en camino a la perdición, porque escrito está en la palabra: sin Cristo nadie entra al cielo. Después de esta ira, examinen bien, ya vimos ya los 7 ángeles que tocaron las trompetas y cayó toda esta ira sobre la tierra. Después de las 7 trompetas vienen 7 copas de la ira. ¿Cuántas copas? 7 copas de ira. ¿Esto es para los escogidos o los no escogidos? Para los no escogidos. El pueblo de Dios no está para la ira de Dios. Pero Jesucristo dijo: orad y velad para que sean hallados dignos de escapar de la ira venidera. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo para escapar de todo esto? Orar y velar. Las copas de la ira, Apocalipsis 16. Oí un gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Dios le dice a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna. ¿Qué vino? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Los no escogidos van a recibir la marca de la bestia de Apocalipsis 13. Ya eso está aquí. En cualquier momento van a escuchar en el noticiero: no puedes comprar, no puedes vender si no te pones una marca en tu mano derecha o en tu frente. Ya eso está aquí. A mí Dios me lo dijo hace 8 años atrás. Me dijo: es tiempo para la marca de la bestia. Llevo 8 años proclamándolo en Facebook. Llevo 8 años predicándole a todos los que me han escuchado predicando la palabra. Ya Dios me dijo: es tiempo para la marca de la bestia. Me lo dijo hace 8 años. Lo he puesto múltiples veces en Facebook. No reciban la marca. Digan conmigo: no reciban la marca. ¿Qué le vamos a decir al ser humano? No reciban la marca. Si el gobierno te dice: tienes que recibir una marca en tu frente o en tu mano derecha, ¿qué tenemos que decirle? No reciban la marca. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Para quién es la ira de Dios? Para los que reciben la marca de la bestia. En otras palabras, los que reciben la marca de la bestia, ellos dicen: yo no quiero a Dios, yo sirvo al diablo. Yo no sirvo a Dios, yo sirvo al diablo, dice la Biblia. Viene una úlcera maligna, viene una pestilencia sobre la tierra, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran su imagen. Esta bestia va a tener una imagen. Y el ser humano que le gusta la fornicación, que le gusta el adulterio, que le gusta la borrachera, que le gusta la idolatría, que le gusta hacer todas las maldades, va a decir: yo me voy con el diablo porque yo puedo seguir haciendo estas cosas. Pero la ira de Dios viene sobre ellos y se pierden por toda una eternidad. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre. El mar se va a convertir en sangre, se va a volver rojo, va a haber pestilencia, se van a morir todos los peces del mar. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Dice: para quemar los hombres con fuego.
¿A qué hombres va a quemar? A los no escogidos. Aquí estamos viendo ejemplos de los que no fueron escogidos desde antes de la eternidad. Desde la eternidad. Dice, y los hombres se quemaron en gran calor. ¿Cuántas veces va a calentar el sol? Dice, mira, vamos a ver si se arrepintieron. Las plagas están sobre la tierra. El mar se convirtió en sangre. Los hombres se quemaron con el calor del sol. Y tú sabes lo que hicieron, versículo 9 de Apocalipsis 16. Y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué hicieron los no escogidos? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Los no escogidos jamás se van a arrepentir, sea quien sea, porque el orgullo, porque el ego, porque la envidia, porque los celos, porque el chisme. Esta gente que no se arrepiente, llegará la ira de Dios sobre ellos. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. La gente se mordían las lenguas del dolor que tenían. ¿Y qué sucedió? Versículo 11 de Apocalipsis 16. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estos son los no escogidos. Le estoy dando ejemplos de los no escogidos. Todas estas plagas sobre la faz de la tierra, 7 trompetas de ira, 7 copas de ira, 6 sellos de ira, y el ser humano que no fue escogido no van a arrepentirse. Dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus malas obras. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. ¿Qué cayó del cielo? Un enorme granizo del peso de un talento. ¿Tú sabes cuánto pesa un talento? 88 libras, 39 kilos. Ese es el granizo que va a caer cuando venga la ira de Dios. ¿Sobre quiénes van a caer? Sobre los no escogidos. Digan conmigo, la ira de Dios es para los no escogidos, no para nosotros, los hijos de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que Él sacude el ser humano. Él sacude siempre el ser humano, con tal que el ser humano se arrepienta y se vuelva a Él para ser salvo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Aquí hay 2 testigos, 2 profetas de Dios que van a profetizar 1 año y medio aproximadamente. 3 años y medio, 3 años y medio van a profetizar 2 profetas en el libro de Apocalipsis. La gente va a tratar de matarlo. La gente se va a burlar de ellos, porque no quieren escuchar a los profetas hoy en día. Hay pastores que no quieren escuchar a los profetas hoy en día, porque no quieren sacar las cosas que no les conviene de sus iglesias. No reciben la exhortación. Pero miren lo que dice. Cuando estos 2 testigos terminen de predicarle a las multitudes para que se arrepientan, dice que ellos van a ser muertos, los van a matar, van a estar 3 días en la calle muertos. Dios los va a resucitar. Dice que Dios los resucita y le dice, suban aquí. Le va a decir, ustedes 2 que los mataron por predicar la palabra, suban aquí. Dice que en ese mismo momento que los 2 profetas subieron al cielo,
Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. ¿Qué hubo cuando subieron los profetas al cielo? Un gran terremoto. Dios, y no quiere escuchar los profetas, ahí viene un terremoto. Los voy a sacudir porque de ahí yo tengo mis escogidos. En ese sacudimiento yo voy a coger a mis escogidos. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. ¿Cuánta gente murió en el terremoto? Cuando cayeron los edificios, cuando cayó la 10ª parte de la ciudad, 7,000 personas murieron. Eso eran los no escogidos. Pero ahí se salvaron los que sí eran escogidos. Dice, los 7,000 hombres se murieron, pero dice, y los demás, los que no murieron, dice, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces Dios sacude con estos terremotos, con estas plagas, con estas cosas que suceden en el mundo, con este coronavirus, para sacudir al pueblo. Se lleva a los de él, los que le pertenecen a él, se los lleva con él. Los que no son de él, que no fueron escogidos, se mueren del coronavirus y se van para el infierno. Por eso que Dios sacude. Y dice aquí, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron. Dijeron, oh, ¿qué sucedió aquí? Nosotros recibimos a Cristo. Nosotros creemos en Dios ahora. Dice, los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Esos fueron los escogidos. Que Dios dijo, voy a mirar hacia la eternidad. Voy a mirar hacia el futuro. Cuando yo mande ese terremoto, después que regresen mis profetas al cielo, van a morir. Voy a sacudir los edificios de la ciudad. La 10ª parte de la ciudad va a ser derrumbada por un terremoto que voy a enviar. Van a morir 7,000 personas. Pero los demás se van a arrepentir y van a confesar que me necesitaban. Ahí se acabó el orgullo. Ahí se escachó el ego del hombre, del ser humano. Y reconocerán que Dios es amor. Dios no tiene que sacudir las naciones. Dios lo único que tiene que hacer es, por nuestros delitos y pecados, si los rechazamos, es lanzarnos de cabeza al infierno. Pero Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios nos advierte de antemano que sin Cristo nos perdemos. Si Dios no fuera amor, Dios no advirtiera a las naciones que se vuelvan a Él. Pero Dios ya no está hablando a las naciones. Estamos viendo que Dios está gritando a las naciones. Dios le está gritando a la iglesia. Dios le está gritando a los ángeles de la iglesia. Dios le está gritando a los mensajeros de la iglesia. Dios le está gritando a los líderes de la iglesia. Vuelvan a las sendas antiguas. ¿Dónde fue que se apartaron de mi camino? ¿Dónde fue que dejaron de ayunar? ¿Dónde fue que dejaron de proclamar el evangelio como está escrito? ¿Dónde fue que dejaron de hablar las cosas que vienen para la tierra? ¿Dónde fue que dejaron de hablar de los juicios? ¿Dónde fue que dejaron de hablar que Cristo viene? ¿Dónde dejaron de hacer vigilias? ¿Cuándo? Vuelvan al camino. Vuelve a la senda antigua. ¿Dónde dejaste de ayunar? ¿Dónde dejaste la oración, iglesia? ¿Dónde dejaste las vigilias de la madrugada? Y Dios está gritando. Por eso que hay cuarentena. Porque Dios está pasando a su pueblo por un sedazo muy fino. Él lo habló. Él lo dijo. Yo estoy pasando a mi pueblo por un sedazo muy fino. Y eso duele. La palabra nos va a doler. Si tú piensas que tú vas a ir a la iglesia y no vas a ser herido por la palabra, tú estás equivocado. Tú estás equivocada. La palabra te va a herir. La palabra de Dios te ofende desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra de Dios es dura. La palabra de Dios saca al hipócrita de la iglesia y solo mantiene el remanente de Dios. Dios saca de la iglesia los que están aquí por hipocresía, los que están en las naciones por hipocresía. Dios los saca. Dios no los quiere aquí. Dios no los quiere en su iglesia. Dios viene por sus escogidos. Por eso que cuando el Espíritu Santo habló aquí en diciembre, Él dijo: Pastor Irán, si alguno se va, que no se aflija tu corazón.
porque tú sabes que yo no vengo por las multitudes. Dios viene por un pueblo que está viniendo a la iglesia por compromiso. Dios viene por un pueblo que no quiere sacrificar servicio a Él. No, Dios viene por un pueblo auténtico. Dios dijo que Jehová mi guerrero iba a ser un pueblo grande, pero de calidad. Ahí está en uno de los videos. Yo tengo una librería de videos de Jehová mi guerrero. A través de profecía, Él lo dijo. Yo no vengo por las multitudes. Yo vengo por un remanente. Yo vengo por lo que me buscan en espíritu y en verdad. Pero hay buenas noticias para los escogidos. Digan conmigo, hay buenas noticias para los escogidos. Amén. Mateo 24, versículo 22. Y dice Jesucristo, y si aquellos días, ¿cuáles días? Lo de la ira, lo de los juicios, los días de tribulación, estos últimos días que estamos viviendo. Dice Jesucristo en Mateo 24, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Digan conmigo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esa es la buena noticia. Dios va a sacar a su pueblo antes de la ira. ¿Quiénes van a escapar la ira venidera? Digan conmigo, los escogidos. ¿Qué van a hacer los no escogidos? Digan conmigo, van a blasfemar el nombre de Dios. Van a continuar burlándose de Dios. No van a dejar sus hechicerías. No van a dejar sus idolatrías. No van a dejar sus fornicaciones, por cuanto no fueron escogidos. Pero la buena noticia es que estos días van a ser acortados y pronto, iglesia, pronto el que ha de venir vendrá en las nubes de gloria. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, gloria. Buenas noticias para el pueblo escogido. Dios nos escogió no para poner su ira sobre nosotros, sino para que vivamos por Él, para Él, sirviéndole a Él, sacrificándonos para Él. ¿Quién me puede decir a mí que hay algo mejor en esta vida que servir a Dios? Qué lindo es vivir para Dios, un matrimonio feliz, hijos que sirven a Dios. Un pueblo que sirva a Dios y alaba a Dios, un día desaparecerá. Amén. El Señor lo dijo aquí también. Dijo, los niños que alaban y sirven a su Señor, un día desaparecerán. Amén, gloria a Dios. Todo el reino de los cielos es de los niños, de aquellos que estamos esperando su venida. Dios no viene por los que no están esperando su venida, a los que no le importa, los que tienen el no me importismo, son indiferentes. No me importa, yo estoy bien, yo tengo comida en la mesa, yo tengo un buen trabajo, yo tengo un buen carro. A mí no me importa si viene Cristo o no viene. Cristo no viene por eso, por esa gente. Cristo no viene por los que lo desprecian. ¿Por quién viene Cristo? Por los escogidos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie. La bendición sacerdotal. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alcen sus manos, cierren sus ojos, reciban, pongan su mano en el corazón, pongan su mano en el corazón. Recuerden, cierren sus ojos. Es bien importante que cierren sus ojos. Pon la mano en el corazón. Pongan su mano en el corazón y mediten en la bendición sacerdotal, porque esto es real. Dios le dijo a Moisés que así iba a bendecir a su pueblo.
Jehová te bendiga y te guarde, pueblo. Amén. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia, pueblo. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén y amén.